En aquellas tierras donde las montañas se alzan hacia el cielo como gigantes de piedra, se extienden dos aldeas, separadas por un profundo barranco con paredes verticales. Incluso al mediodía, el fondo de la cima permanecía oscuro, como si guardara antiguos secretos, y sobre el precipicio volaban águilas, silenciosos testigos de una enemistad centenaria. La aldea Alto se aferraba al flanco oriental. Pequeñas casas de barro y piedra, con techos de paja, parecían parte del mismo terreno. Allí vivían campesinos con manos fuertes y nudosas, como las raíces de los árboles. Las mujeres de Alto llevaban delantales coloridos y trenzaban sus cabellos con cintas rojas. Los niños corrían descalzos, jugando con muñecas hechas a mano, pero nunca se acercaban al borde del precipicio. Sus padres les prohibían estrictamente incluso mirar hacia el lado debajo. Al otro lado del barranco se extendía la aldea abajo. Sus habitantes eran ganaderos, hombres duros con rostros marcados por arrugas. Sus casas de piedra oscura y ventanas estrechas parecían miradas desconfiadas. Todo comenzó por un manantial que abastecía a ambas aldeas. En los años de sequía, el manantial se secaba, dejando solo un fino hilo. Y entonces los habitantes comenzaban a discutir. Al principio, eran solo palabras fuertes, luego, puños. Y una noche, la pelea por el agua terminó en sangre. Desde entonces, la enemistad se hizo más profunda que el propio barranco. Para ir de una aldea a otra, se requería un día entero de un camino peligroso. Los comerciantes preferían rodear el barranco, tomando un desvío de varios días. Incluso los pájaros, parecía, no volaban directamente a través de esos lugares de ira y dolor. En el borde del barranco, en la franja neutral entre los mundos de alto y bajo, se encontraba una pequeña cabaña, con un techo cubierto de paja vieja. Allí vivía don Mateo, un viejo maestro, encorvado por el peso de 70 años y la insoportable carga de pérdidas. En sus manos, cubiertas de una red de arrugas y cicatrices, las maderas se convertían en maravillas. La gente decía que don Mateo podía hablar con la madera, que sus herramientas cantaban en sus manos como seres vivos. Su rostro, surcado por el tiempo, guardaba una profunda tristeza. La barba canosa caía sobre su pecho como una cascada plateada, y sus ojos, alguna vez de un azul brillante, ahora se habían desvaído a un azul pálido. Pero incluso a través de este velo de tristeza, a veces destellaban chispas, ecos de un fuego que alguna vez ardía en su alma. Una vez don Mateo tuvo una familia, su esposa Carmelita, con una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo, y dos hijos, el mayor, Tomás, sensato, con los ojos de su padre, y el menor, Miguel, risueño, con cabello rizado y pecas. Carmelita había muerto de una fiebre invernal. Tomás se quedó en Alto, se casó con una chica de su aldea. Miguel cruzó el barranco y encontró la felicidad con una chica debajo. Los hermanos visitaban a su padre a escondidas, llevando golosinas y noticias. Pero una noche, ocurrió un terrible suceso. Los habitantes de las aldeas se encontraron en el manantial en una pelea por el agua. Los hermanos se encontraron en lados opuestos, no se reconocieron en la oscuridad, y uno mató al otro. Al enterarse de la verdad, el segundo se arrojó del acantilado. Han pasado 10 años desde entonces. Cada noche, don Mateo encendía 3 velas, por su esposa y sus 2 hijos. Esa noche, don Mateo no pudo dormir durante mucho tiempo. La nostalgia carcomía su corazón más que de costumbre. El viento ululaba fuera de la ventana, y las estrellas parecían frías y distantes. Cuando finalmente llegó el sueño, trajo consigo una vívida visión. Don Mateo soñó con sus hijos, plenos de vida y luz. Estaban de pie a ambos lados del barranco y sonreían. Luego extendieron las manos sobre el abismo. Sus dedos no podían tocarse, pero en lugar de desesperación, había determinación en sus rostros. Tomás dio un paso adelante, suspendido sobre el barranco, pero no cayó. Parecía que se había convertido en un puente. Miguel hizo lo mismo del otro lado, y sus manos se unieron sobre el abismo. El anciano se despertó con los primeros rayos de sol, con las mejillas húmedas de lágrimas, pero con fuego en el corazón. Sabía lo que debía hacer. «Construiré un puente», susurró don Mateo, mirando sus manos. Un puente sobre el abismo, un puente entre corazones, un puente en su memoria. Ese mismo día sacó viejos libros de construcción que había guardado su padre. Tomó notas con la mano temblorosa, calculando la longitud y la altura.
Luego comenzó a reunir materiales y a preparar el lugar para los soportes. La noticia del locura proyecto se esparció rápidamente por las aldeas. La gente de Alto se burlaba. El anciano se ha vuelto completamente loco. El puente solo fortalecerá las posiciones de nuestros enemigos, murmuraban otros. En Bajo, los ánimos no eran mejores. Destruiremos tu puente en cuanto aparezca, gritaban. Pero don Mateo no prestó atención a las amenazas. Cada golpe de martillo era como un latido del corazón, rítmico, inexorable. Por la noche regresaba a la cabaña, encendía las velas y susurraba. Miren, mis amados. Construiré un puente para ustedes. Los primeros rayos del sol apenas rozaban los techos de Alto, cuando un extraño entró en la aldea. Apareció como si viniera de la nada, ni joven ni viejo, con ropa sencilla y un bastón en la mano. Pero sus ojos eran asombrosos, oscuros y profundos, como si reflejaran todas las estrellas de la creación. Caminaba lentamente por la calle principal, asintiendo a los que se cruzaban. Los niños se detenían, mirándolo con curiosidad. Incluso los perros no ladraban, sino que movían la cola como ante un viejo amigo. El viajero golpeó la puerta del anciano y pidió agua. Al sentarse a la mesa, mientras bebía de una jarra de barro, comenzó a hablar. ¿De dónde vienes?, preguntó el anfitrión con desconfianza. De donde la gente recuerda que todos somos hermanos, respondió el huésped con una sonrisa. Contó una parábola sobre dos hermanos que se pelearon tanto por la tierra, que no se dieron cuenta de que se secó el pozo del que ambos bebían. El agua es más valiosa que la tierra, y la paz es más valiosa que el agua, concluyó el extraño. Al mismo tiempo, una escena similar tenía lugar en Bajo. El mismo viajero se sentaba junto a la cama de un niño enfermo, contándole la historia de un reino destruido por el orgullo de sus habitantes. Por la tarde, apareció en el puente en construcción, donde trabajaba don Mateo. Es un trabajo duro para una sola persona, dijo. Pero necesario, respondió el anciano. A veces, los puentes no se construyen solo entre las orillas, sino también entre los corazones, pronunció el extraño. Tomó los planos, señaló un error en los cálculos y ofreció su ayuda. Al siguiente día, cuando la niebla matutina aún abrazaba el fondo del barranco, el joven Pablo de Alto se deslizó a escondidas de la casa de sus padres. Tenía 10 años, con el cabello despeinado y un hueco entre los dientes delanteros. Sus ojos brillaban con curiosidad y con esa determinación especial que solo viene con la fe infantil en los milagros. En sus manos llevaba una jarra de barro con agua y un paquete de tortitas de maíz que había tomado del alféizar mientras su madre se ocupaba en el patio. El extraño le había contado la noche anterior una historia maravillosa sobre un niño que ayudó a reconciliar dos reinos rivales, y esas palabras se habían arraigado en su corazón, como semillas en suelo fértil. Pablo descendía por un sendero empinado hacia el lugar donde don Mateo ya trabajaba, clavando estacas en la dura tierra para la futura base. «Buenos días, don Mateo», dijo el niño extendiendo la jarra. «Le traigo un poco de agua y tortitas. Necesita comer para tener fuerzas». El viejo maestro levantó la mirada sorprendido. Durante tantos días había trabajado solo, nadie le había ofrecido ayuda, ni siquiera una palabra amable. Y ahora, un niño con un corazón abierto. «Gracias, hijo», respondió don Mateo, emocionado. «Pero si se enteran de que me ayudas, podrías tener problemas». «No tengo miedo», respondió simplemente Pablo. «Mi abuelo siempre decía que el miedo crece si lo alimentas con atención. Y yo no lo alimentaré». Don Mateo sonrió, y las arrugas en su rostro se agruparon en rayos, como las del extraño de ayer. Bebió un sorbo de agua y le dio al niño un pequeño martillo. «Entonces toma, serás mi ayudante». Del otro lado del barranco, en la aldea abajo, el joven pastor Lucho también bajó al lugar de la construcción. Su hermana María llevaba 3 semanas en cama con fiebre. La curandera había dicho que necesitaba hierbas especiales que crecían solo en los flancos sobre Alto. Cuando el extraño había visitado su casa ayer y habló del puente, Lucho comprendió. Era una señal. «He venido a ayudar», le dijo a don Mateo. «Mi hermana necesita medicamentos de Alto». El viejo maestro y el niño se giraron. Entre ellos flotaba una tensión. Un habitante de Bajo y un habitante de Alto, frente a frente. Pero don Mateo solo asintió y le tendió una pala a Lucho. «Cava aquí. Necesitamos un agujero de la altura de una persona para el soporte». Así comenzaron a trabajar en trío. El anciano, el niño y el joven. Día tras día, a escondidas de sus aldeas, se acercaban al borde del barranco
y construían lo que a muchos les parecía una locura. El extraño aparecía de vez en cuando, ayudando con consejos, contando historias que encendían la esperanza en los corazones, y después desaparecía tan silenciosamente como había venido. Un día, al caer la tarde, pesadas nubes se acumularon sobre las montañas. El viento se intensificó, doblando los árboles hasta el suelo. El aire se volvió denso con la anticipación de una tormenta. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el suelo cuando aún trabajaban. «Debemos refugiarnos», dijo don Mateo, mirando el cielo ennegrecido. «La tormenta será fuerte». Pero no había terminado de recoger sus herramientas, cuando un rayo golpeó con un estruendo ensordecedor, seguido de un retumbar de trueno que parecía hacer temblar las mismas montañas. La lluvia se precipitó como un muro. Una ráfaga de viento, aterradora y feroz, golpeó las estructuras de madera, y una de las vigas se rompió con un chasquido. Don Mateo se lanzó hacia ella, intentando mantenerla. Pero la madera no aguantó. Cedió, y el anciano se encontró al borde, equilibrándose sobre el abismo. «¡Don Mateo!», gritaron al unísono Pablo y Lucho, corriendo hacia él. La lluvia golpeaba los techos de las casas, como dedos impacientes sobre una mesa, cuando el anciano de alto reunió a los hombres alrededor de la hoguera comunal. Su rostro era más oscuro que las nubes de tormenta, y su voz sonaba como un derrumbe de piedras. «Hemos mirado este delirio demasiado tiempo», decía, apretando los puños. «El anciano construye un puente para nuestros enemigos. ¿Entienden qué pasará si los habitantes de Bajo tienen acceso fácil a nuestras tierras?» Al mismo tiempo, el líder de los pastores en Bajo, un hombre de hombros anchos con una cicatriz que cruzaba su rostro, decía casi las mismas palabras a su gente. «No podemos permitir que este loco nos conecte con aquellos que envenenan los pozos y roban nuestro ganado. Esta noche debemos poner fin a esto». Así, cuando la luna llena se ocultó tras las nubes y se hizo oscuro, como en el corazón de un enemistario, dos grupos de hombres con antorchas y hachas descendieron desde lados opuestos hacia el barranco. La lluvia había parado, pero la tierra estaba resbaladiza, los caminos eran peligrosos, y los corazones estaban llenos de ira y determinación. El grupo de alto llegó primero. Ya habían levantado sus hachas sobre los soportes, cuando oyeron pasos de acercamiento de los hombres de Bajo. En la oscuridad, a la luz de solo unas pocas antorchas, los tomaron por fantasmas. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres de alto, levantando la antorcha más alto. «Lárguense de aquí», respondió una voz áspera desde la oscuridad. «Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra tierra». Y como dos corrientes durante una crecida, los hombres se lanzaron unos contra otros. Puños, maldiciones, golpes. Todo se mezcló en la oscuridad de la noche. No vieron rostros, solo sombras, solo enemigos. En esta ciega ira, nadie notó cómo los golpes de hacha y las piedras que arrojaban destrozaban los soportes del puente. De repente, un grito resonó en la oscuridad, del cual se heló la sangre. «¡Deténganse! ¿No ven que están haciendo lo mismo que hace años? Mis hijos murieron por la misma ciega enemistad». Era don Mateo. Estaba en el borde del puente inacabado, su cabello canoso ondeando al viento como una bandera de tregua. En ese momento se escuchó un crujido aterrador. Los soportes, dañados en la pelea, no resistieron. El puente comenzó a colapsar. Y don Mateo, intentando sostener su creación, su última promesa a sus hijos, dio un paso adelante y se lanzó hacia abajo junto con los escombros, como un pájaro herido. El horror se congeló en los rostros de los hombres de ambas aldeas. Sus manos, que solo momentos antes se apretaban en puños, ahora caían impotentes. En el silencio ensordecedor, se escuchaba solo cómo el viento silbaba entre las rocas y cómo las piedras caían al abismo. Don Mateo, el anciano que nunca hizo daño a nadie, que intentaba unir lo destrozado, desapareció en la oscuridad del barranco. «Señor, ¿qué hemos hecho?», susurró alguien, y esas palabras resonaron en el alma de cada uno. De repente, entre las piedras apareció el extraño, el mismo, con ropa sencilla y un bastón en la mano. Nadie se sorprendió de su aparición, como si fuera lo más natural del mundo. Silenciosamente apuntó con su bastón hacia abajo. «Él está vivo», pronunció el extraño. «Se enganchó en una saliente de la roca, pero no podrá salir». Los hombres se precipitaron hacia el borde del precipicio. Y en efecto, a la luz de las antorchas vieron a don Mateo, colgando, aferrándose a la raíz de un árbol que crecía de una grieta en la roca. Estaba vivo, pero cada momento podría ser el último.
Hay que bajar por él, dijo uno de los hombres de alto. No hay cuerda que llegue tan hondo, respondió un pastor de bajo. Entonces haremos una cadena humana, propuso el anciano de alto, sorprendido por sus propias palabras. Yo te sujetaré, tú bajarás y le darás la mano al siguiente. Y sin más palabras, sin disputas sobre quién tiene razón y quién no, los hombres de ambas aldeas empezaron a formar una cadena humana. Fuertes manos se agarraban de las muñecas, pies se apoyaban en las piedras, cuerpos se tensaban como cuerdas totalmente cargadas. El sudor corría por sus caras, los músculos temblaban de esfuerzo, pero nadie retrocedía. La noticia de lo que estaba sucediendo se difundió más rápido que el viento. Hacia el barranco se dirigían mujeres, niños, ancianos. Algunos llevaban antorchas, otros, cuerdas, otros, vendajes y mantas calientes. Por primera vez en décadas, las partes enemistadas se unieron en una causa común, en el salvamento de una única vida. «¡Aguanta, don Mateo!», gritaban hacia abajo. «¡Vamos!». La cadena humana ya había llegado a la mitad del descenso. El último en la cadena, el joven pastor Lucho, se extendía hacia abajo, hacia don Mateo, cuyas fuerzas estaban agotándose. Un poco más, solo un último esfuerzo. «Casi lo alcanzo», exhaló Lucho. «Dame tu mano, don Mateo». Sus dedos se encontraron en el momento en que la raíz que sostenía al anciano finalmente cedió. Pero Lucho fue rápido. Agarró a don Mateo por la muñeca, y la cadena humana, que emitió un gemido ante la repentina carga, comenzó a subir lentamente, eslabón tras eslabón. Llevaron a don Mateo en una camilla hecha de capas y palos resistentes. Su cuerpo parecía frágil, como un viejo pergamino, la piel desgarrada hasta la sangre, y la pierna izquierda torcida en un extraño ángulo. Pero sus ojos estaban claros y serenos, como los de alguien que finalmente había visto lo que siempre había creído. «Necesita un curandero», dijo una mujer de alto, presionando un paño húmedo contra la herida en la frente del anciano. «Nuestro curandero es el mejor en toda la meseta», replicó un hombre de bajo. «Pero no tiene las hierbas que crecen en los flancos de alto», intervino Lucho, recordando a su hermana enferma. «Y nosotros tenemos todas las hierbas necesarias», dijo en voz baja una joven de trenzas largas, una de las que llevó vendajes. Sus miradas se encontraron, y algo no dicho recorrió su conexión, como un primer hilo de un nuevo puente. «Que lo curen juntos», propuso el anciano de alto, sorprendiendo a todos con sus palabras. «Nuestro curandero y el suyo, nuestras hierbas y su conocimiento». Así se acordó. Y mientras llevaban a don Mateo por el sendero, comenzaron a extenderse hilos de ayuda mutua entre las aldeas. Algunos llevaban hierbas, otros traían lienzos limpios, otros compartían comida. Niños, a quienes nunca se les había permitido interactuar, ahora corrían juntos llevando mensajes, y ancianos, que se habían mirado con desdén durante décadas, ahora compartían conocimientos sobre pociones curativas. La recuperación de don Mateo fue lenta. Los días se convirtieron en semanas, y él aún yacía en la casa en la frontera entre las aldeas, construida con esfuerzo conjunto especialmente para él. Pero cada día, llegaban hasta él personas de ambas aldeas. Primero tímidamente, luego con más libertad. Le contaban que había comenzado la construcción de un nuevo puente, uno verdadero, fuerte, de piedra y madera, con apoyos que se hundían profundamente en la tierra. Una noche, cuando el dolor había cedido, y don Mateo finalmente pudo dormir en paz, el extraño apareció nuevamente junto a su cama. La luz de la luna iluminaba su cabello, y sus ojos brillaban con un profundo y atemporal conocimiento. «¿Ves?», dijo suavemente. «A veces es necesario caer para que otros aprendan a levantarse». Don Mateo sonrió débilmente. «¿Quién eres en realidad?». El extraño solo movió la cabeza, y puso su mano sobre el pecho del anciano, allí donde latía su corazón. «Soy el que siempre viene cuando el amor es más fuerte que el miedo. Recupérate, aún tienes que cruzar tu puente». Y se desvaneció en la noche, como si nunca hubiera estado, dejando solo un ligero aroma a hierbas de montaña y una sensación de paz fluyendo por el cuerpo de don Mateo, como un bálsamo curativo. «Gracias por pasar este tiempo con nosotros y escuchar la historia del puente que unió no solo las orillas, sino también los corazones. Sobre el anciano cuya amor y fe demostraron ser más fuertes que décadas de enemistad, y sobre el extraño que recordó a la gente que todos somos una familia bajo el cielo». Si te ha gustado esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a crear nuevas historias que calientan el alma y hacen reflexionar sobre lo más importante en la vida.
También estaremos muy agradecidos si dejas un comentario debajo de este video. Cuéntanos, ¿qué te conmovió más? ¿Hubo en tu vida una situación donde tuviste que construir puentes de comprensión? ¿O tal vez has encontrado a tu misterioso viajero, que te ayudó a ver el mundo de una manera nueva? Tus pensamientos e historias son muy importantes para nosotros. Hasta la próxima en el mundo de las historias que sanan el alma.